Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy estamos en nuestra meditación de la palabra. Estaremos revisando el día de hoy en Mateo capítulo 15, versículos 10 al 20, para meditar en lo que en verdad contamina hoy al hombre. Lo que en verdad contamina hoy al hombre. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la versión Reina Valera 60, en nuestro pasaje que vamos a estar meditando el día de hoy es Mateo 15, del versículo 10 al 20. La palabra de Dios dice: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bien, estamos meditando en esta ocasión, entonces, en esta porción de lo que en verdad contamina hoy al hombre. Una vez que los adversarios habían referido a Jesucristo esta acusación acerca de la contaminación, porque los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, Jesús refiere a una contaminación superior, la espiritual. Jesús amplió su declaración: la contaminación del hombre no proviene de fuera de él, pero lo que sale de la boca representa lo que realmente está dentro del corazón de la persona. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Tales acciones y palabras brotan de dentro del corazón de la persona. Estas cosas, no los alimentos que se ingieren con las manos sin lavar, son las que revelan la verdadera suciedad espiritual. Esto iba directamente en contra del sentido de prioridades religiosas de los fariseos. Las apariencias de santidad no valen nada ante Dios, sino que lo que en verdad está afianzado en el alma, en nuestro corazón. Los discípulos informan a su maestro que los fariseos se habían ofendido, se habían escandalizado. Jesús relegó a los fariseos a la posición de una planta que no fue plantada por Dios y que debía ser arrancada como maleza, y como guías ciegos cuyo celo mal dirigido resultaría en desastre para sí mismos y para los que dependían de ellos. Jesucristo nos enseña que más vale la pureza del corazón que la limpieza de las manos. Lo que mancha al corazón es el pecado. Veremos hoy en esta ocasión dos declaraciones puntuales del Señor Jesús para nosotros en este pasaje. Una de ellas es con respecto a la falsa doctrina y la otra con respecto al corazón humano. Primer punto, Jesucristo nos indica que para evitar contaminarnos, nos dice que nuestro deber es oponernos a la falsa doctrina. Sus discípulos se quedan atónitos al oír a su maestro denunciar a aquellos hombres como hipócritas y acusarlos de infringir el mandamiento de Dios. Nuestro Señor Jesucristo
da una respuesta a esta afirmación que hace. Lo que significan las palabras de nuestro Señor es que la falsa doctrina, como la de los fariseos, era una planta con la que no habían de tener la más mínima misericordia. Si contradecía la palabra de Dios, había que detenerla, refutarla y rechazarla. Nada permanecerá en pie salvo lo que se haya construido sobre la base de la palabra de Dios. No debemos luchar con armas carnales, sino esperar y predicar y exponer nuestras razones y orar. Tarde o temprano la verdad prevalecerá. Jesucristo nos llama a acercarnos para escuchar atentamente y obtener sabiduría. Cuando oímos algo de los labios de Cristo, hemos de poner toda diligencia en entender lo que dice. No solo los eruditos, sino también toda la gente debe estar alerta para entender las palabras de Cristo. Tiene que decirles algo de gran importancia, algo que concierne a la esencia misma de la religión y la ética, ya que para evitar que se desvíen. La impureza moral es lo que hace común a un hombre, lo que lo contamina. Esto es lo que debe ser temido y no pasado por alto en nuestro propio tiempo y era en que con justa razón se están haciendo muchas advertencias contra la contaminación del aire y del agua. La advertencia implícita de Cristo contra el incalculable, más aborrecible mal de la contaminación de la boca y del corazón es ciertamente prioritaria. Hay que confesar la verdad y cumplir con el deber, y si alguien se ofende será decisión suya, será su postura, porque si es para escándalo lo que oye, no es un escándalo dado, sino recibido, o como suele llamarse, un escándalo farisaico. Jesucristo también nos da una enseñanza muy puntual entre lo puro y lo impuro. Declaró que no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Bajo el código levítico, todo lo que entraba a la boca sí que contaminaba al hombre. A los judíos se les había prohibido comer carne de cualquier animal no rumiante que tuviese pezuñas hendidas. No podían comer seres marinos que no tuvieran escamas y aletas. Dios había dado detalladas instrucciones acerca de cuáles alimentos eran limpios o impuros. Ahora, Jesucristo abría el camino para la abrogación de todo el sistema de contaminación ceremonial. Lo que realmente contaminaba era la hipocresía de escribas y fariseos. Este almacén interior, en conformidad con la norma establecida en el 12:35, emplea la boca como su instrumento para la expresión externa de todo tipo de pensamientos y sentimientos que son verdaderamente contaminantes. No es lo que entra a la boca, lo que contamina al hombre. Busquemos por favor en nuestras Biblias, en Romanos 14:17, capítulo 14, versículo 17. Lo leímos la semana pasada, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que contamina al hombre haciéndole culpable ante Dios e incapaz de mantener comunión con Él, no es el bocado que come, sino el pecado que comete. Jesús comenzaba así a enseñar a sus seguidores a no llamar común o inmunda ninguna cosa. Lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Es la segunda parte de esta afirmación. Somos contaminados por las palabras que hablamos desde un corazón no santificado. Definitivamente las cosas no pueden ser religiosamente limpias o inmundas. Solo las personas
y estas no pueden ser contaminadas por cosas, sino solamente por ellos mismos, actuando irreligiosamente. Los que culpan a otros de transgredir los preceptos de los hombres se cargan a sí mismos de mayor culpa por transgredir el mandamiento de Dios contra los juicios precipitados. La pureza es interior y dirige nuestras acciones exteriores. Jesucristo nos dice lo que corresponde a la verdadera religión. Al identificar la religión con lo íntimo del corazón humano, Jesús dejaba en claro que las reglas y prescripciones de los escribas y fariseos no tenían nada que ver con la verdadera religión. La ley de Moisés clasificaba todas las comidas como aprobadas o prohibidas. Las aprobadas eran sagradas, pero las prohibidas se consideraban comunes o contaminadas. El término contaminar, como es usado aquí en el versículo 11, significa literalmente hacer común. Marcos agrega en el pasaje paralelo, así declaró limpias todas las comidas, capítulo 7, versículo 19 del Evangelio según San Marcos, y también otra cita en Hechos 10, 14. Los ojos enfermos no toleran la luz clara, son estos los que menosprecian las realidades interiores del verdadero culto. Segundo, para evitar contaminarnos, nuestro Señor nos dice que abandonemos a los falsos maestros. En el versículo 13 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Tal pareciera que tiene conexión con aquella semilla que creció junto al camino, y sobre aquella semilla que está creciendo junto a espinos, o aquella semilla en otra parábola en la cual está hablando también que creció junto a la cizaña. Estamos viendo referencias de este Israel. En el versículo 13 usa la imagen de plantas que su Padre Celestial no había plantado. Estas plantas se deben entender aquí como tradiciones o enseñanzas de los hombres contrarias a la palabra de Dios, o las personas que se aferran a esas tradiciones, pero en realidad no se pueden separar ni la una ni la otra. Finalmente vendrá el día del juicio, y los falsos maestros y sus enseñanzas serán puestos en evidencia y serán destruidos. Los falsos maestros sufrirán la destrucción eterna en el infierno, sufrirán el tormento de estar separados de Dios por toda la eternidad. En este mundo insistieron en ir por su propio camino y no por el camino de Dios, y en el mundo venidero serán apartados de Dios para siempre. Es por eso que Cristo nos dice que Él es el que dictará juicio sobre estos falsos maestros. Por lo menos por este tiempo los discípulos no intentarían llevar a los fariseos y a los maestros al arrepentimiento. El castigo de un pecado del que una persona no se arrepiente a menudo consiste en dejar a esa persona bajo el poder de aquel pecado. Si eso es lo que quiere la persona, Dios se lo puede permitir, sin importar qué pecado sea el que controla la vida de la persona. La paga del pecado es muerte. Es necesario oponerse a falsas doctrinas y falsos maestros que no están dispuestos a someterse a la palabra de Dios. Los críticos de Cristo pertenecen a este grupo. Estos hombres que llegaron a increparlo, estos hombres que llegaron a buscar de qué acusarle, estos son los que ponen su confianza en ellos, y juntamente con ellos serán desarraigados todos aquellos que le sigan. Además de esto, la ceguera de ellos
es de naturaleza muy trágica. ¿Por qué? Porque es autoproducida, resultado de la dureza de su corazón. Busquemos por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Hasta ese momento Nicodemo era un ciego porque no entendía esta verdad. En ese respecto, los fariseos difieren de la gente que sufre ceguera física porque ellos mismos se producen esta ceguera. También esta ceguera es autoengañadora porque estos presuntos guías imaginan que ellos y solamente ellos pueden ver. Busquemos ahí mismo en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 40 y 41, dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces se estaban autoengañando. Asegurémonos de que aquellos a quienes nosotros escuchamos y de los cuales aprendemos sean personas con una buena visión espiritual. Deben enseñar y vivir los principios de la Biblia para que los seres humanos cumplan su tarea para la gloria de Dios y para entrar en el cielo. Por lo menos tienen que haber sido arraigados tan firmemente que han llegado a ser una planta con Cristo, que crecen juntos en la semejanza de su muerte y subsecuentemente en la de su resurrección. También Cristo nos dice que todos los pecados se originan en el corazón. La palabra corazón la estábamos revisando la semana pasada y como se usa aquí se refiere al alma o al espíritu. El corazón creyente lucha para vencer el pecado y para agradar a Dios en todo, pero el corazón incrédulo es la fuente de toda clase de males. Les explicó a sus discípulos que la comida no causa pecado, solo pasa por el cuerpo sin ninguna implicación espiritual. Es cierto que se puede usar o abusar de la comida en formas que implican pecado, como la glotonería, el desperdicio, dejar de alimentar a los hambrientos, pero es el corazón y no la boca el responsable de esos pecados. Jesús menciona solo unos pocos pecados que salen de un corazón incrédulo. Los malos pensamientos son el origen de toda clase de malas acciones, y viene esa lista que enumera Jesucristo. El corazón de un cristiano nunca estará completamente libre del poder del pecado en esta vida. Por eso debemos seguir luchando contra todos los pecados y pedir humildemente perdón cuando caemos. Esas son las cosas que nos deben interesar a nosotros y no las leyes hechas por hombres o tradiciones humanas como manos sin lavar. Cristo también nos dice que las leyes hechas por los hombres ponen sobre la gente una carga pesada y muchas veces innecesaria. Atan la conciencia de la gente y hacen paradójicamente que peque. Si nosotros nos ponemos bajo la obligación de leyes hechas por hombres, estaremos pecando cuando desobedecemos. Si creemos que cierta acción es incorrecta y desobediente a Dios, entonces nuestra desobediencia deshonra a Dios y eso es pecado. Debemos aprender la voluntad de Dios solo en la palabra de Dios. Es posible que Jesús estuviese refiriéndose, como habíamos dicho, a la metáfora de la planta de Isaías, otra referencia a Israel. Esta la hace en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 21. Dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme.
Israel fue descrita en términos agrícolas. También en Juan capítulo 15 también vemos otra referencia. Así como Israel falló, así también lo hizo la teología de los fariseos. Los hombres que dictan estas normas lo hacen con robusta ignorancia acerca de las cosas de Dios. Son tan orgullosos que se creen más sabios y entendidos que todos los demás, y por eso se erigen en guías de otros para enseñarles el camino al cielo, cuando ellos mismos no aciertan a dar un solo paso en ese camino. Con todo, establecen para todos leyes y destierran a quienes declinan seguirles. Tercero, para evitar contaminarnos, nuestro Señor Jesús nos demanda que mantengamos limpios nuestro corazón. Los fariseos afirmaban que todos aquellos que cumplían con sus tradiciones en estos aspectos eran puros y estaban limpios delante del Señor. Pero todos los que incumplían se volvían impuros y estaban inmundos. Nuestro Señor abolió esta vil doctrina, mostrándoles a sus discípulos que la verdadera fuente de toda corrupción no se hallaba fuera del hombre, sino dentro del hombre. Cristo conoce lo que hay en cada corazón de cada ser humano. Del corazón, les dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son los que contaminan al hombre. Es la descripción real y fidedigna de los corazones de toda la humanidad. Miremos mucho más allá y deseemos tener un corazón recto delante de Dios. Cristo es el único que puede crear en nosotros un corazón limpio. El corazón recto es el que ha sido rociado con la sangre de Cristo, que ha sido renovado por el Espíritu Santo y purificado por la fe. No descansemos jamás hasta encontrar en nuestro testimonio del Espíritu que Dios ha creado en nosotros un corazón limpio y ha hecho todas las cosas nuevas. Cuán pequeño es el peligro de contaminarse con las cosas que entran por la boca. Será un caso de falta de higiene, pero no de falta de conciencia. Sin embargo, las palabras que proceden de los labios tienen su fuente en el corazón, siendo este el núcleo y centro del ser humano, el manantial de sus pensamientos, palabras y hechos. Todas estas cosas provienen de dentro. Busquemos, por favor, en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Muy conocido, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Busquemos otra referencia en el Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Cristo nos pide que hagamos lo necesario para guardar nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que contamina? Diríamos también nosotros. Jesús respondió: lo que sale de la boca, lo que sale del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Esta parte de la naturaleza moral del hombre se manifiesta mediante pensamientos impuros, luego mediante palabras depravadas y finalmente por acciones malvadas. Que sea nuestra firme resolución guardar nuestro corazón sobre toda otra cosa guardada todos los días de nuestra vida. Leímos ahí en Proverbios 4:23, ¿sí? Aún después de haber sido nosotros renovados, sigue siendo débil nuestro corazón. Aún después de habernos vestido del nuevo hombre, sigue siendo un corazón engañoso. No olvidemos nunca que nuestro principal peligro proviene de nuestro interior. El mundo
y el diablo unidos no pueden hacernos tanto daño como el que pueda hacernos nuestro propio corazón si no velamos y oramos, si no estamos velando y en oración constante. Dichoso el que recuerda diariamente las palabras de Salomón. El que confía en su propio corazón es necio. Nuevamente ahí en Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Una persona es lo que piensa en su corazón. ¿Cómo se introducen los pensamientos al corazón, que es el asiento de la reflexión? A través de los ojos, a través de los oídos y a través de los demás sentidos. La materia prima para nuestras acciones es lo que recogemos en nuestra mente y permitimos que se establezca en nuestro corazón. David expuso esto de la siguiente manera en Salmos 119:11. Vamos a buscarlo, por favor. Salmos 119:11. Y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El otro lado se ve en Salmos 101. Salmos 101, versículo 3. Dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Pablo describe a los creyentes como llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo espera de nosotros que hagamos uso de nuestro nous, intelecto, no por orgullo, sino por conocimiento. La mente no obra de un modo infalible, pero deberíamos emplearla para el propósito para el que fue dada por Dios. La pereza o debilidad intelectual no es para el prestigio de ningún alma devota. Las inteligencias débiles tienden a considerar como enigmas las verdades más claras y a encontrar nudos en un tallo liso, pero una cabeza débil en el entendimiento de la palabra de Dios, con tal de que vaya acompañada de un corazón sincero y de una mente receptiva, se sentirá instintivamente inclinada a buscar mayor instrucción. Se verá él mismo la necesidad de ser instruido, de buscar enseñanza. El corazón es la fábrica de los pensamientos buenos y malos. El pecado contamina al hombre, lo vuelve inmundo y abominable a los hijos del Dios infinitamente santo y puro, y lo indispone para la comunión con Él. Por lo consiguiente, estas son las cosas que es preciso evitar con todo esmero, así como todo lo que conduce o invita a ellas, en vez de darle tanta importancia a lo de lavarse las manos antes de comer, porque el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hacemos todo lo que podemos para mantener nuestra apariencia exterior atractiva, pero lo que está en nuestro corazón es mucho más importante. Lo que seamos por dentro, lo que otros no pueden ver, importa más a Dios. ¿Cómo somos por dentro? Cuando las personas se convierten a Dios, cambian y en su interior son diferentes. Él continuará ayudándoles a que cambien si se lo piden. Dios quiere que procuremos pensamientos y motivaciones sanas, no solamente una buena alimentación y ejercicios. Vemos finalmente que Cristo presenta con gran sencillez el contraste entre los dos sistemas religiosos, el propio de nuestro Señor Jesucristo y el de los fariseos, el espiritual del corazón
y el de los fariseos de los ritos externos, el de los mandamientos de Dios y el de las tradiciones de los hombres. Finalmente, en respuesta a la petición que hace Pedro, a estas palabras de explícanos la parábola, Jesús da mayor luz sobre el hecho de que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. En nuestro corazón es donde se puede pensar mal o bien. Es nuestra la libertad, es cierto. Solo debemos recordar, somos lo que estamos pensando. Aprendamos a pensar del mismo modo que aprendimos a orar. Y veremos cómo el pensamiento también se pone de rodillas. Conoceríamos mejor a los hombres, no por sus obras, sino por sus pensamientos, pero lamentablemente sus pensamientos son como una puesta de sol. Mientras más nos acercamos, más lejos parecen estar. Los pensamientos puros siempre serán puros, aún para los de un corazón impuro, pero los pensamientos impuros nunca llegarán a ser puros para los que quieren seguir teniendo un corazón puro. Lo que contamina al hombre no es el contacto con el hombre, sino lo que pueda pensar de él. Vemos ahí en el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Vimos que las dos acusaciones de Jesús a los fariseos en relación con sus tradiciones nos llevan inevitablemente a pensar en la situación que estamos viviendo hoy como iglesias, que estamos viviendo hoy como creyentes. ¿Cuáles de las prácticas de nuestra cultura hechas en el nombre de la religión se fundamentan en reglas humanas? ¿Hasta qué punto se basan las prácticas de la iglesia evangélica en tradiciones humanas en vez de las normas establecidas por Dios? ¿Cuáles reglas aplicamos que no se basan en la palabra de Dios? ¿Cuáles de esas ponen el énfasis en lo externo en vez de la actitud del corazón? Muchas veces hacemos señalamientos sobre actitudes externas, pero ¿cuántas veces ponemos atención a las actitudes internas? Aquellas que no son evidentes, aquellas que no podemos ver. Oremos para que Cristo nos muestre aquello que debemos desechar de nosotros y que Él nos ayude también a tener un corazón limpio que permita una relación correcta en todo tiempo con el Padre. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias por este tiempo que nos permites pasar meditando en tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre eres bueno y siempre muestras tu misericordia para con nosotros. Te damos las gracias hoy en día porque por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo has hecho posible que nuestro corazón sea limpio. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo, y te pedimos, Señor, que nos des valentía para también de nuestra parte desechar aquellas cosas, Señor, que son solamente rituales externos y que no tienen ningún valor delante de ti. Padre bendito, gracias por cada congregación, por cada iglesia, por cada familia que hoy se reúne en tu nombre, Señor, a alabar y bendecir tu grande nombre. Padre bendito, gracias por estas familias, gracias por estas iglesias, gracias por estas congregaciones, Señor, donde hoy muchos hijos tuyos, Señor, pueden alabar y bendecir tu nombre. Y también gracias porque en cada lugar y en cada oportunidad, Señor, también se está predicando hoy tu palabra. Señor, bendice y guarda a cada uno de tus hijos, donde quiera que estén el día de hoy, Señor, aquellos hijos tuyos que están predicando tu evangelio según lo que tú les has demandado de ellos.
Padre bendito, gracias por todas estas bendiciones, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo. Te pedimos por nuestros pueblos, por nuestras comunidades, por nuestras naciones, y Señor, sosténnos con tu amor y con tu misericordia en todo tiempo. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gracias a todos y cada uno de ustedes por este tiempo que podemos pasar juntos y estemos meditando en el transcurso de esta semana en lo que el Señor nos ha mostrado hoy en su palabra. Gracias, hasta pronto, el Señor les bendiga.